La diligencia se sacudió violentamente al caer en otro bache del camino polvoriento. El golpe despertó a Wilfred Bower con un sobresalto. Sus costillas magulladas le dolieron intensamente, y el movimiento brusco hizo que el bebé que dormía en sus brazos se removiera. Acomodó el pequeño bulto, susurrando suavemente hasta que el bebé se calmó de nuevo. A través de la ventana sucia, vio por primera vez Kearney, Nebraska. Era un modesto conjunto de edificios de madera a lo largo de una única calle principal. El sol del atardecer de 1878 proyectaba largas sombras sobre el pueblo fronterizo. «Fin del trayecto, señora», gritó el conductor. La diligencia se detuvo con una sacudida frente a la pequeña estación del pueblo. Wilfred respiró hondo, haciendo una mueca por el dolor que le causó. Tenía 23 años y ya había vivido varias vidas de sufrimiento. Los moretones de su cara y brazos se estaban volviendo de un amarillo enfermizo, pero los que se ocultaban bajo su vestido de viaje seguían siendo sensibles al tacto. Había huido de Chicago con apenas dinero para el pasaje y con lo puesto. El anuncio de una esposa por correspondencia había sido su salvación, o eso rezaba. El conductor abrió la puerta, ofreciéndole una mano insensible. ¿Necesita ayuda con sus cosas? «Solo esta bolsa, gracias», respondió ella. Tuvo cuidado de mantener la voz firme mientras señalaba el pequeño bolso de viaje a su lado. Todo lo que poseía en el mundo estaba contenido allí, junto con los pocos artículos para bebé que había logrado conseguir. Mientras bajaba la plataforma de madera, acunaba al bebé contra su pecho. Wilfred examinó a la pequeña multitud. Según la carta, su futuro esposo la esperaría aquí. Ethan Blackburn, ganadero. Su estómago se retorció de ansiedad. El intercambio de cartas había sido breve y práctico. Él necesitaba una esposa para ayudar en su rancho. Ella necesitaba escapar. Nunca había mencionado al bebé. Una figura alta se separó de la sombra del edificio de la estación. Su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha, pero Wilfred pudo distinguir una mandíbula fuerte y oscurecida por la barba. Sus hombros eran anchos bajo una camisa cubierta de polvo, y su postura era segura mientras se acercaba. Cuando se quitó el sombrero, reveló un cabello del color del trigo blanqueado por el sol, y unos ojos tan azules como el cielo de verano. Wilfred sintió que se le cortaba la respiración. «Señora Bower». Su voz era profunda, endurecida por la intemperie. «Señorita», corrigió ella suavemente. «Soy Wilfred Bower». Su mirada se desvió de su rostro, observando los moretones que no podía ocultar. Luego miró el bulto que llevaba en brazos. Algo brilló en sus facciones, demasiado rápido para que ella pudiera identificarlo. «Soy Ethan Blackburn». Se acercó más, y Wilfred retrocedió instintivamente. Él se detuvo, notando su reacción, y suavizó deliberadamente su postura. Sus cartas no mencionaban a un niño. Wilfred tragó saliva, levantando la barbilla a pesar de su miedo. «Entiendo si desea anular nuestro acuerdo». «¿Puedo?» «¿Es un niño o una niña?», la interrumpió, con una expresión indescifrable. «Una niña», susurró Wilfred. «Emma, tiene 4 meses». Ethan guardó silencio durante un largo momento, estudiándolas a ambas. Luego, tomó su bolso de viaje con una mano y extendió la otra hacia su codo. Tuvo cuidado de no tocarla hasta que ella asintió levemente dándole permiso. «Ahora ambas son mías», dijo simplemente, guiándola hacia un carro cercano. «Vamos a casa antes de que oscurezca. El camino al rancho puede ser peligroso después del anochecer». Wilfred parpadeó rápidamente para contener unas lágrimas inesperadas. Se había preparado para el rechazo, no para la aceptación, y ciertamente no para la inmediata asunción de responsabilidad en sus palabras. Mientras la ayudaba a subir al carro, se preguntó qué clase de hombre aceptaría tan fácilmente al hijo de otro hombre, y a una mujer maltratada que nunca había conocido. El bebé se movió de nuevo mientras se acomodaban, agitando sus pequeños puños en el aire. Ethan miró a Emma con curiosidad en lugar de resentimiento, y por primera vez en meses, Wilfred se permitió sentir un tenue destello de esperanza. El carro crujió cuando Ethan subió, tomando las riendas. Sus manos parecían lo suficientemente fuertes como para romper la mandíbula de un hombre, pero también lo suficientemente suaves como para manejar cosas frágiles con cuidado. «Hay una buena hora hasta el rancho», explicó, alejando a los caballos del pueblo. «Si tiene hambre, hay pan y queso en ese saco detrás de usted». «Gracias, señor Blackburn, pero yo...» «Ethan», la corrigió. «Después de todo, vamos a casarnos». La franqueza de su declaración la tomó por sorpresa. «Sobre eso», comenzó ella con vacilación. «Debería explicarle lo de Emma y esto», señaló vagamente sus moretones. «No necesita explicar nada que no quiera», dijo él, con los ojos fijos en el camino. «Lo que sea que haya pasado antes, ya pasó. Aquí empieza de nuevo». Cabalgaron en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el crujido de las ruedas del carro y los ocasionales resoplidos de Emma. Wilfred estudió el perfil de Ethan a escondidas. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30 años. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos que hablaban de entrecerrarlos contra el sol. Sus manos eran callosas, sus antebrazos bronceados y musculosos,
donde llevaba las mangas arremangadas. ¿Qué tan grande es su rancho?, preguntó finalmente, desesperada por romper el silencio. ¿300 acres? Más o menos. 30 cabezas de ganado, algunos caballos. No es la propiedad más grande de Nebraska, pero es mía, libre de deudas. ¿Y lo maneja solo? Una sonrisa torció la comisura de su boca. Tengo un peón que me ayuda con el ganado. Josiah, un buen hombre, aunque habla demasiado. Y la señora Graves viene del pueblo 2 veces por semana para ayudar con la cocina y la colada. Wilfred asintió, preguntándose qué papel desempeñaría en este nuevo hogar. Soy buena cocinera, ofreció. Y sé coser. Trabajé como costurera en Chicago. Ethan la miró y algo parecido a la aprobación calentó sus ojos. Eso será útil. Se acerca el invierno y hay que hacer remiendos. El camino comenzó a subir, serpenteando a través de praderas onduladas salpicadas de álamos. A lo lejos, Wilfred pudo distinguir una estructura baja junto a una colina. Ahí es, dijo Ethan, siguiendo su mirada. El hogar. La casa del rancho era modesta, pero sólida, construida con troncos toscos y una chimenea de piedra. Cerca había un gran granero junto con varias dependencias más pequeñas. A medida que se acercaban, Wilfred vio un huerto, un gallinero y un corral donde pastaban varios caballos. No era grandioso, pero parecía pacífico y seguro. Ethan detuvo el carro frente a la casa. «Espere aquí», dijo, bajando de un salto. Antes de que Wilfred pudiera protestar, él había dado la vuelta. Y ya estaba extendiendo los brazos para ayudarla a bajar, con cuidado de no molestar al bebé. «Gracias», murmuró ella, repentinamente tímida mientras sus manos rodeaban brevemente su cintura. Él asintió, recogió su bolso de viaje y la guió hacia la puerta. Por dentro, la casa era sorprendentemente acogedora. La habitación principal servía de cocina y sala de estar. Tenía una chimenea de piedra, una mesa robusta con sillas y un sillón de aspecto cómodo. Había estantes con libros, libros de verdad, y cortinas en las ventanas. «No es mucho», dijo Ethan, observando su reacción, «pero es cálido en invierno y fresco en verano». «Es encantador», respondió Wilfred con sinceridad. La llevó a un pequeño dormitorio junto a la sala principal. «Usted y Emma pueden dormir aquí». Una habitación más grande al otro lado del estrecho pasillo era obviamente la suya. Tenía una cama más grande y un baúl a los pies. «¿Dónde dormirá usted?», preguntó ella confundida. «En el granero por ahora», respondió él simplemente. «Hasta después de la boda». Su franqueza le sonrojó las mejillas. «Sobre eso», comenzó de nuevo. «No tenemos que apresurarnos», la interrumpió Ethan. «El predicador pasa por el pueblo cada tercer domingo. Eso es en 10 días. Le da tiempo para instalarse, para asegurarse de que esto es lo que quiere». La consideración en sus palabras casi la deshizo. «Señor Blackburn, Ethan, necesito ser honesta con usted. Emma no es mía, no de nacimiento». Sus cejas se arquearon ligeramente, pero permaneció en silencio, esperando que continuara. «Era de mi hermana Abigail. Murió en el parto». Wilfred tragó saliva contra el dolor que aún sentía a flor de piel. Su esposo culpó a Emma por la muerte de Abigail. Él no era un hombre amable. Cuando lo encontré levantando la mano contra Emma, la tomé y huí. La comprensión apareció en los ojos de Ethan mientras miraba sus moretones con una nueva perspectiva. ¿Él le hizo eso? Wilfred asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Estaba borracho. Dijo que si tanto quería a la mocosa, podía probar un poco de lo que ella merecía. Tomé a Emma y me fui esa noche. No sabía a dónde ir hasta que vi su anuncio en el periódico. Ethan guardó silencio un largo momento, con la mandíbula tensa. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Ese hombre sabe a dónde ha ido? No dejé rastro. Él asintió, pareciendo satisfecho. Bien, aquí está a salvo, Wilfred. Ambas. Dudó y luego añadió. Yo también perdí a mi hermana, en circunstancias diferentes, pero entiendo lo que significa proteger a la familia que te queda. Algo tácito pasó entre ellos en ese momento. Quizás un reconocimiento de un dolor y una determinación compartidos. Emma comenzó a quejarse, rompiendo el momento. Probablemente tiene hambre, dijo Wilfred. Debería alimentarla. Le daré privacidad, respondió Ethan, dirigiéndose a la puerta. Hay una bomba de agua fresca atrás y traeré leña para la estufa. La señora Graves dejó estofado. Lo calentaré para la cena. Cuando se fue, Wilfred se sentó en el borde de la cama, con Emma acunada contra su pecho. Se había preparado para tantos escenarios. Rechazo, aceptación a regañadientes, incluso crueldad. La tranquila decencia de Ethan la había tomado completamente por sorpresa. «Creo que podríamos estar bien aquí, Emma», le susurró al bebé mientras se preparaba para alimentarla. «Realmente creo que sí». Cuando Wilfred salió del dormitorio, Ethan tenía un fuego crepitando en la estufa, y el rico olor a estofado de ternera llenaba la pequeña casa. Había puesto la mesa con 2 platos y tazas desparejados que claramente habían visto días mejores. «No es elegante», dijo, notando que ella miraba los platos gastados.
Pero la señora Graves dice que mis costumbres de soltero son vergonzosas. He estado pensando en comprar cosas adecuadas. Estos están perfectamente bien, le aseguró Wilfred. También puedo hacer cortinas para las ventanas, si quiere. Y quizás cojines para las sillas. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. ¿Ya está planeando hacer cambios? Oh, no quise pasarme de la raya. Estoy bromeando, la interrumpió suavemente. A la casa le vendría bien un toque femenino. Siempre estuvo destinada a que alguien más estuviera aquí. La simple honestidad en su voz la conmovió. No había construido esta casa solo para él. La había construido con la esperanza de una familia. Wilfred se preguntó qué lo había mantenido solo hasta ahora. ¿Por qué había recurrido a anunciar en busca de una esposa? Comieron en un silencio agradable, roto solo por los gorjeos ocasionales de Emma. Estaba en una manta que Wilfred había extendido en el suelo junto a su silla. Después de la cena, Ethan insistió en lavar los platos mientras Wilfred atendía al bebé. «Mañana le mostraré el rancho como es debido», dijo mientras se secaba las manos. «Será mejor que descanse ahora. Ha tenido un largo viaje». Wilfred asintió, de repente consciente de lo agotada que estaba en realidad. «Gracias, Ethan, por todo». Se detuvo en la puerta, con el sombrero en la mano. «No hay nada que agradecer. Duerma bien, Wilfred». Después de que se fue, Wilfred acomodó a Emma en un cajón que había acolchado con mantas, una cuna improvisada. La bebé se durmió casi de inmediato, con sus pequeños puños relajados a cada lado de su cabeza. Wilfred la observó durante un largo momento antes de prepararse para acostarse. Mientras se metía bajo las sábanas, se dio cuenta de que no había sentido miedo desde que llegó al rancho. Por primera vez en meses, se durmió sin temor a lo que traería la mañana. Se despertó con el olor a café y el sonido de un movimiento silencioso en la cocina. Por un momento desorientador, no pudo recordar dónde estaba. Luego Emma se movió en su cama improvisada, y los eventos del día anterior volvieron a su mente. Vistiéndose rápidamente, Wilfred revisó a Emma, que todavía dormía pacíficamente, antes de aventurarse a la sala principal. Ethan estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a ella. Sus anchos hombros se flexionaban bajo su camisa mientras revolvía algo en una sartén. «Buenos días», dijo ella suavemente. Él se giró y la sonrisa que iluminó su rostro lo transformó de simplemente guapo a impresionante. «Buenos días. Espero no haberte despertado». «No, suelo levantarme temprano». Se movió para ver a Emma. «Me sorprende que todavía esté durmiendo. El viaje probablemente la agotó». Ethan señaló la estufa. «El desayuno está casi listo. Nada elegante, solo huevos y tocino. También hay café». Wilfred se sirvió una taza, saboreando el rico aroma. «Esto es maravilloso. En Chicago, rara vez podía permitirme un buen café. Uno de los pocos lujos en los que no escatimo», admitió Ethan. «Solía beber el café que hacen los vaqueros en el camino, tan espeso que una cuchara se mantenía de pie. Nunca más, si puedo evitarlo». El comentario casual abrió una ventana a su pasado. «Fuiste un vaquero durante algunos años después de la guerra». Sirvió los huevos en los platos, evitando su mirada. «Llevé ganado desde Texas hasta las terminales ferroviarias en Kansas». «¿La guerra?», preguntó ella suavemente. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Me alisté en el 63 cuando tenía 18 años. Serví hasta Appomattox». «¿Ejército de la Unión? ¿Entonces?». Wilfred asintió, comprendiendo su reticencia. Muchos veteranos preferían no hablar de aquellos años oscuros. «¿Cómo terminaste en Nebraska?», preguntó, cambiando de tema. La tensión se alivió de sus hombros. «Gané esta tierra en una partida de póker en el 71. Un tipo pensó que me estaba engañando con un pedazo de tierra sin valor. Resulta que tiene algunos de los mejores pastizales del territorio y un manantial que dura todo el año». Wilfred se rió, encantada con la historia. «Así que no eres solo un ranchero, sino también un jugador con suerte». «No he vuelto a jugar a las cartas desde entonces», respondió Ethan con un guiño. «Supuse que había agotado toda mi suerte en una sola mano». El llanto de Emma interrumpió su conversación. Wilfred se movió para ir a por ella, pero Ethan ya se dirigía al dormitorio. «¿Puedo?», preguntó, deteniéndose en la puerta. Sorprendida, Wilfred asintió. Observó cómo Ethan levantaba suavemente a Emma de su cuna de cajón. Sus grandes manos eran cuidadosas y seguras mientras acunaban el pequeño cuerpo. «Buenos días, pequeña dama», murmuró, y la ternura en su voz hizo que el corazón de Wilfred se retorciera extrañamente en su pecho. Emma dejó de llorar de inmediato, mirando a Ethan con ojos grandes y curiosos. Una pequeña mano se alzó, agarrando su barba. «Le gustas», dijo Wilfred, acercándose. «Tiene buen gusto», respondió Ethan con una cara seria que hizo reír a Wilfred de nuevo. Después del desayuno, fiel a su palabra, Ethan le mostró a Wilfred el rancho. Con Emma asegurada en un cabestrillo sobre el pecho de Wilfred, caminaron por la propiedad. Ethan señaló los límites, las mejores áreas de pastoreo, el manantial que nunca se secaba. «La tierra desciende hasta ese arroyo», explicó, señalando una línea de árboles en la distancia.
Allí se pesca bien, y esas colinas al norte nos protegen de los peores vientos del invierno. Wilfred trató de asimilarlo todo, este lugar que podría convertirse en su hogar. Era hermoso de una manera rústica y expansiva, muy diferente de las concurridas calles de Chicago. Visitaron el granero donde Ethan le presentó a los caballos. 4 robustos animales de trabajo y una yegua enérgica de la que estaba particularmente orgulloso. «Duquesa», dijo, acariciando el cuello brillante de la yegua. «El mejor caballo de corte en 3 condados». «Es preciosa», asintió Wilfred, admirando al elegante animal. «Es tuya si la quieres», dijo Ethan casualmente. «Una vez que aprendas a montar». Wilfred lo miró en estado de shock. «No podría de ninguna manera». «Todos en un rancho necesitan su propio caballo», la interrumpió. «Es dócil con las manos adecuadas». Antes de que Wilfred pudiera responder, una voz alegre gritó desde fuera del granero. «Ethan, ¿te estás escondiendo del trabajo otra vez?» Un hombre alto y larguirucho apareció en la puerta. Su rostro oscuro se arrugó en una amplia sonrisa que vaciló ligeramente cuando notó a Wilfred. «Josiah», dijo Ethan, «te presento a la señorita Wilfred Bauer, mi prometida». La ligera vacilación antes de la palabra no pasó desapercibida para Wilfred, pero Josiah se recuperó rápidamente, quitándose el sombrero con un gesto elegante. «Señorita Bauer». «Vaya, el jefe ha estado guardando secretos». Le lanzó a Ethan una mirada de falsa acusación antes de volverse hacia Wilfred con una cálida sonrisa. «Bienvenida al rancho Blackburn». «Gracias», respondió Wilfred, sintiendo simpatía por él de inmediato. «Y esta es Emma». Josiah miró al bebé con un deleite manifiesto. «¿No eres la cosita más bonita a este lado del Missouri?» Miró a Ethan con las cejas levantadas, claramente curioso por la presencia de la niña, pero demasiado educado para preguntar directamente. «Emma es la sobrina de Wilfred», explicó Ethan simplemente. «Vienen en un paquete». Josiah asintió, aceptando esto sin más preguntas. «Bueno, cualquier amiga de la señorita Wilfred es amiga mía, incluso las más pequeñas». Su fácil aceptación de Emma, tratando su presencia como algo normal en lugar de escandaloso, conmovió profundamente a Wilfred. En Chicago, las mujeres solteras con bebés eran objeto de desprecio y chismes. Aquí, parecía que los asuntos de la gente eran suyos. Después de que Josiah se fuera a atender al ganado, Ethan le mostró a Wilfred el gallinero y el huerto. Le explicó qué crecía bien en el suelo de Nebraska y qué tenía dificultades. «La señora Graves ha estado manteniendo el huerto», dijo, «pero dice que a su edad, agacharse para arrancar malas hierbas se está volviendo más difícil. Estaría encantada de encargarme del huerto», ofreció Wilfred. «Nunca antes he tenido espacio para uno, pero entiendo los principios». Ethan asintió, complacido. «Bien. Entre eso y las gallinas, somos casi autosuficientes en cuanto a comida. Sacrificamos un novillo antes del invierno, cazamos algo cuando es necesario, y rara vez necesitamos comprar provisiones, excepto harina, azúcar y café». El nosotros, casual, no pasó desapercibido para Wilfred. Ethan hablaba como si su lugar aquí ya estuviera decidido, como si no hubiera duda de que se quedaría. Era presuntuoso, quizás, pero también tranquilizador en su certeza. Al mediodía, Emma estaba inquieta por el hambre y la sobreestimulación, y Wilfred sentía los efectos de su largo viaje. «Suficiente por hoy», declaró Ethan, notando su fatiga. «Volvamos a la casa». Mientras caminaban de regreso, Wilfred se maravilló de lo cómoda que ya se sentía en presencia de Ethan. Había algo estabilizador en él, una confianza tranquila que la tranquilizaba a pesar de lo nuevo de su situación. En la casa, la sorprendió de nuevo al sacar una pequeña cuna de madera del granero. «La hice anoche», explicó, colocándola en su dormitorio. «Supuse que ese cajón no serviría por mucho tiempo». Wilfred miró la cuna, sin palabras. Estaba bellamente hecha, con bordes lisos y curvas suaves. Incluso había tallado pequeñas estrellas a los lados. «¿Hiciste esto en una noche?» Ethan se encogió de hombros, de repente cohibido. «Ya tenía la madera, solo necesitaba darle forma. Es preciosa», susurró Wilfred, pasando los dedos por la superficie pulida. «Gracias, Ethan». Sus miradas se encontraron, y algo cálido e indefinido pasó entre ellos. Ethan se aclaró la garganta primero, rompiendo el momento. «Te dejaré descansar», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «Tengo trabajo que hacer con Josiah. Si necesitas algo, solo toca esa campana junto a la puerta. La oiré desde los pastos». Cuando se fue, Wilfred colocó a Emma en su nueva cuna, observando cómo los ojos de la bebé se volvían pesados de sueño. «Es un buen hombre, ¿verdad?», susurró más para sí misma que para Emma. La pregunta que siguió quedó sin decir. ¿Podría ser tan bueno como parecía? Los días siguientes cayeron en un ritmo sorprendentemente cómodo. Ethan se levantaba antes del amanecer, traía leña y calentaba agua antes de salir a trabajar con el ganado. Wilfred se despertaba y encontraba el café ya hecho, cuidaba de Emma y luego pasaba las mañanas explorando la casa y los alrededores inmediatos.
Descubrió un baúl en el ático lleno de retazos de tela. Eran restos de cortinas y ropa de hace mucho tiempo, pero perfectos para hacer colchas. Cuando Ethan regresó para la comida del mediodía, le mostró su hallazgo. «Eran de mi madre», dijo él, una sombra cruzando su rostro. «Siempre estaba haciendo algo». «Lo siento», dijo Wilfred rápidamente. «No debería haber revisado tus cosas». «No, está bien». Tocó un trozo de calicó azul desvaído. «Le alegraría que alguien los usara. Murió cuando yo tenía 16 años, de influenza. Y tu padre nunca regresó de la guerra. Un campo de prisioneros confederado. Su voz era práctica, pero Wilfred podía ver el viejo dolor bajo las palabras. Mis padres murieron en el incendio de Chicago, ofreció ella a cambio. Abigail y yo nos quedábamos con una amiga esa noche. Lo perdimos todo. Ethan asintió, con comprensión en sus ojos. Ambos eran huérfanos de las recientes tragedias de una nación, la guerra, el incendio. La pérdida los había moldeado a ambos. Haz lo que quieras con esos retazos, dijo finalmente. Considera que ahora son tuyos. Esa tarde, la señora Graves llegó para su visita de 2 veces por semana. Era una mujer formidable de unos 60 años, con el pelo gris, hierro recogido en un moño severo y ojos agudos que no se perdían nada. Wilfred se preparó para ser juzgada, pero después de una evaluación sorprendida, la señora Graves simplemente asintió. Ya era hora de que Ethan se encontrara una mujer, declaró. Este lugar necesita una dueña como es debido. Miró al bebé con una curiosidad apenas disimulada, pero al igual que Josiah, no hizo preguntas directas. En cambio, se lanzó a una explicación detallada de dónde se guardaba todo en la cocina, su método preferido para limpiar los suelos de piedra, y en qué comerciantes del pueblo se podía confiar para que no cobraran de más. Thomas, el de la tienda general, intentará venderte la harina de la temporada pasada si no revisas los sacos, advirtió. Y no dejes que el chico de Miller te entregue las compras. Se sirve de cualquier cosa dulce. Wilfred lo absorbió todo, agradecida por los consejos prácticos y la aceptación natural de la mujer a su presencia. Cuando la señora Graves finalmente se fue, dejando pan fresco y una montaña de ropa limpia, Wilfred sintió que había pasado algún tipo de prueba. «Le gustas», comentó Ethan mientras veían el carro de la mujer mayor desaparecer por el camino. «Normalmente, se queda la mitad del tiempo y habla el doble». Wilfred se rió. «¿Es importante su aprobación? ¿En Kearney? Absolutamente. La señora Graves conoce los asuntos de todos y tiene opiniones sobre todo. Si ella te aprueba, el resto del pueblo seguirá su ejemplo». Fue la primera mención de cómo el pueblo podría recibirla. Una mujer soltera con un bebé que llegaba como esposa por correspondencia. Wilfred había intentado no pensar en ello, pero ahora la ansiedad se apoderó de ella. ¿Hablará la gente?, preguntó en voz baja. Ethan lo consideró por un momento. Sentirán curiosidad, seguro. No todos los días un hombre se consigue una esposa por correspondencia. Pero una vez que estemos casados, serás la señora Blackburn, y Emma también será una Blackburn. Eso es todo lo que importa. Su confianza era tranquilizadora, pero Wilfred no estaba convencida de que fuera tan simple. Aún así, apreció su certeza, la forma en que trazó un círculo protector alrededor de los tres contra el juicio externo. Esa noche, después de que Emma se acomodara en su cuna, Wilfred se sentó junto al fuego trabajando en una colcha con los retazos de tela. Ethan se sentó cerca en su sillón, leyendo una copia muy gastada de El último de los mohicanos. La domesticidad de la escena la golpeó de repente. Lo natural que se sentía compartir esa velada tranquila con él, como si se conocieran desde hacía años en lugar de días. Al levantar la vista, lo encontró observándola por encima de su libro, sus ojos azules reflejados en la luz del fuego. «¿Qué?», preguntó, cohibida. «Solo pensaba», respondió él simplemente, «que esto es agradable, tener a alguien con quien compartir las noches». La honestidad en su voz la calentó más que el fuego. «Es agradable», asintió ella suavemente. Volvieron a caer en un silencio cómodo, pero algo había cambiado. Un puente tentativo se estaba formando entre sus soledades separadas. A la mañana siguiente, Wilfred se despertó y encontró una pequeña caja junto a su cama. Dentro había un cepillo de plata para el pelo con un espejo de mano a juego, delicadamente grabado con enredaderas y flores. Una nota con la audaz letra de Ethan decía: «Encontré esto en el pueblo el mes pasado. Pensé que podría ser útil. El regalo le provocó lágrimas inesperadas. No eran solo los objetos en sí, aunque eran hermosos, sino la comprensión de que los había comprado semanas atrás, anticipando su llegada. Incluso antes de conocerla, había querido que se sintiera bienvenida. Cuando salió de su habitación, Ethan estaba en la estufa como de costumbre, de espaldas a ella. Silenciosamente, se colocó a su lado, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla. «Gracias por el cepillo y el espejo», dijo mientras él se volvía hacia ella sorprendido. «Son preciosos». Un rubor subió por su cuello, pero sus ojos la sostuvieron firmemente. «De nada»,
Wilfred. Fue la primera vez que ella iniciaba un contacto físico entre ellos, y el momento quedó suspendido, lleno de posibilidades. Entonces Emma lloró desde el dormitorio, rompiendo el hechizo. Debería, Wilfred señaló hacia el sonido. ¡Claro! Ethan retrocedió, dándole espacio para pasar. Pero algo había cambiado. Una puerta se había abierto entre ellos, aunque solo fuera una rendija. Los días pasaron, cada uno añadiendo un hilo más al tejido de su vida emergente. Wilfred se hizo cargo del huerto, sorprendida de disfrutar el trabajo. La sensación de la tierra entre sus dedos, la satisfacción de cuidar las plantas. Ethan le enseñó a recoger los huevos del gallinero sin asustar a las gallinas, y a ordeñar la única vaca que tenían para productos lácteos frescos. Por las noches, se sentaban junto al fuego, a veces hablando, a veces en un silencio cómodo. Ethan contaba historias de sus días de arreo de ganado. Pintaba imágenes vívidas de tormentas en las llanuras abiertas y noches bajo estrellas tan brillantes que parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Wilfred compartía relatos cuidadosamente editados de la vida en Chicago, los bulliciosos mercados, la orilla del lago, el paisaje urbano en constante crecimiento. Evitaba mencionar al esposo de Abigail, Daniel, pero a veces las pesadillas la despertaban y se encontraba jadeando, segura de que los había encontrado. En una de esas noches, un sueño particularmente vívido la hizo salir tambaleándose de su habitación en pánico. Ethan estuvo allí en un instante, apareciendo desde la sala principal donde había estado leyendo hasta tarde. Wilfred. Su voz era aguda por la preocupación mientras la sujetaba por los hombros. «¿Qué pasa?» Estaba aquí, jadeó, todavía medio atrapada en el sueño. Nos encontró. Se llevó a Emma. «No hay nadie aquí», le aseguró Ethan, con sus manos firmes en sus hombros. «Solo nosotros. Emma está a salvo en su cuna». La realidad se reafirmó lentamente mientras Wilfred se daba cuenta de su sólida presencia, la seguridad de su agarre. «Lo siento», susurró, avergonzada. «Fue solo un sueño». Ethan la guió hasta el sillón junto al fuego, que todavía tenía algunas brasas encendidas. «Siéntate. Iré a ver a Emma. Luego te prepararé un té». Desapareció brevemente en su habitación, regresando con un asentimiento. Está profundamente dormida, no se movió en absoluto. Mientras se ocupaba de la tetera, Wilfred lo observaba, encontrando consuelo en su tranquila eficiencia. «¿Todavía te asusta tanto?», preguntó Ethan en voz baja, colocando una taza humeante frente a ella. Wilfred miró el té, ordenando sus pensamientos. «No siempre, pero a veces recuerdo cómo se veía esa noche. Como si ya no fuera humano, como si nos hubiera matado a las dos y no hubiera sentido nada». La mandíbula de Ethan se tensó, pero su voz permaneció suave. «No puedo encontrarte aquí, Wilfred, te lo prometo». «Lo sé», dijo ella, aunque una parte de ella no lo creía del todo. Daniel Sullivan era un hombre decidido, acostumbrado a conseguir lo que quería. Si alguna vez descubría a dónde habían ido, como si leyera sus pensamientos, Ethan se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Mírame». Ella levantó los ojos para encontrarse con los suyos, sorprendida por la intensidad que encontró allí. Nadie volverá a hacerte daño a ti o a Emma mientras yo viva, ¿entiendes?» La feroz protección en su voz le robó el aliento. «Entiendo», susurró. Sus pulgares trazaron suaves círculos en el dorso de sus manos. «Bien, ahora termina tu té e intenta descansar un poco. La mañana llegará pronto». Cuando se levantó para irse, Wilfred lo agarró por la muñeca. «Quédate, solo hasta que termine el té». Él dudó solo un momento antes de sentarse en la silla frente a la suya. Se sentaron en silencio mientras Wilfred bebía su té. El único sonido era el crepitar del fuego reavivado y el lejano aullido de un coyote. Cuando finalmente regresó a la cama, Wilfred sintió que algo dentro de ella se movía, como el hielo rompiéndose en un río después de una larga helada. Por primera vez desde la muerte de Abigail, no estaba cargando su miedo sola. Al día siguiente llegó una carta del predicador itinerante confirmando que llegaría a Kearney el domingo, como estaba previsto. Ethan se la mostró a Wilfred durante el desayuno, con una expresión cuidadosamente neutral. «Podemos posponerlo si no estás lista», ofreció. «O cancelarlo por completo si has cambiado de opinión». Wilfred lo estudió a través de la mesa. Este hombre que le había abierto su hogar a ella y a Emma sin dudarlo, que les había prometido protección sin exigir nada a cambio. En solo una semana, le había mostrado más amabilidad de la que había conocido en años. «No he cambiado de opinión», dijo suavemente. «El domingo está bien». El alivio brilló en su rostro antes de que volviera a calmar sus facciones. «Bien, eso es bueno. No era amor, todavía no, pero era algo sólido, algo sobre lo que podían construir». Wilfred se encontró esperando el domingo con una anticipación inesperada. El día antes de la boda, Ethan anunció que necesitaban ir al pueblo a por provisiones. «La señora Graves dice que nos estamos quedando sin harina y azúcar», explicó. «Y pensé que quizás querrías elegir alguna tela para un vestido nuevo para mañana». La consideración la conmovió. «Me gustaría». Salieron después del desayuno, con Emma asegurada en su cabestrillo. Era el primer viaje de Wilfred a Kearney desde su llegada,
y se encontró poniéndose nerviosa a medida que se acercaban al pueblo. ¿Cómo reaccionaría la gente ante ella? ¿Ante Emma? La calle principal estaba más concurrida de lo que recordaba, con caballos atados fuera del salón y carros aparcados frente a la tienda general. Mientras Ethan la ayudaba a bajar de su carro, sintió miradas curiosas sobre ellos. «Señora Blackburn», gritó una voz estruendosa, y Wilfred se giró para ver a un hombre corpulento con un bigote impresionante corriendo hacia ellos. «Todavía no, alcalde», corrigió Ethan con una sonrisa. «La boda es mañana. Esta es la señorita Wilfred Bauer». El alcalde se quitó el sombrero, inclinándose ligeramente. «Mis disculpas, señorita Bauer. Bienvenida a Kearney. Soy Edward Wilson, alcalde de este magnífico establecimiento». «Encantada de conocerle, señor Wilson», respondió Wilfred, relajándose un poco ante su trato amistoso. «¿Y quién es esta pequeña?», preguntó, mirando a Emma. Antes de que Wilfred pudiera responder, Ethan se acercó, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. «Esta es Emma, nuestra hija». La simple declaración, «nuestra hija», le robó el aliento a Wilfred. Miró a Ethan sorprendida, pero su expresión no reveló nada mientras continuaba con las presentaciones. La noticia de su presencia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Mientras se dirigían a la tienda general, Wilfred fue presentada a lo que pareció la mitad de la población de Kearney. Cada vez, Ethan presentaba a Emma como nuestra hija. Su tono era práctico, sin admitir preguntas. Para cuando llegaron a la tienda, Wilfred estaba abrumada por la atención, pero agradecida por la presencia protectora de Ethan. Dentro, la esposa del tendero, la señora Thomas, inmediatamente tomó a Wilfred bajo su protección. «Querrás tela para un vestido de novia», declaró, sacando rollos de tela de los estantes. «Tengo una muselina de color crema preciosa que acaba de llegar el mes pasado. O este azul complementaría tus ojos maravillosamente». Wilfred tocó las telas, de repente emocionada. No esperaba tener un vestido de novia adecuado. Su matrimonio anterior, del que rara vez hablaba, había sido un asunto apresurado en el juzgado sin celebración. «El azul es precioso», admitió. La señora Thomas sonrió radiante. «Azul será. Haré que mi chica te lo entregue esta tarde junto con hilo y avíos. Tendrás que trabajar rápido para tenerlo listo para mañana». Mientras las mujeres discutían sobre la tela, Ethan reunió los suministros que necesitaban. Añadió varios artículos que Wilfred no había pedido: cintas para el pelo de Emma, una pequeña caja de caramelos de menta y un libro de cuentos infantiles con ilustraciones coloridas. Mientras se preparaban para irse, la señora Thomas llevó a Wilfred a un lado. «Tienes un buen hombre ahí», dijo en voz baja. «Ethan Blackburn es uno de los mejores de por aquí. Nunca le he oído levantar la voz con ira. Nunca le he visto rechazar a alguien necesitado». «Estoy empezando a verlo», respondió Wilfred, observando cómo Ethan cargaba sus compras en el carro. La mujer mayor le dio una palmadita en la mano. «Y te mira como si hubieras colgado la luna. No creas que no me he dado cuenta». Wilfred sintió que sus mejillas se calentaban. «Apenas nos conocemos». «A veces eso no importa», dijo la señora Thomas con una sonrisa cómplice. «El corazón reconoce lo que la cabeza aún no ha descubierto». Las palabras se quedaron con Wilfred mientras conducían de regreso al rancho. ¿Ethan la miraba de esa manera? Y más importante, ¿qué significaba que su propio corazón se acelerara cada vez que él estaba cerca? Esa noche, después de que Emma se durmiera, Wilfred trabajó en su vestido de novia a la luz de una lámpara. La tela azul que la señora Thomas había recomendado era realmente hermosa, fluyendo como agua entre sus dedos mientras cortaba y cosía. Ethan se sentó cerca, aparentemente leyendo, pero ella podía sentir su mirada sobre ella de vez en cuando. Finalmente, dejó su libro a un lado. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo, con la voz inusualmente seria. Wilfred dejó su costura, prestándole toda su atención. «¿Qué es?» «Hoy en el pueblo me refería a Emma como nuestra hija». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Espero que eso no te haya incomodado. Pensé que sería más simple que dar explicaciones, especialmente con la boda mañana». «No me incomodó», le aseguró Wilfred. «Fue agradable, en realidad, la forma en que lo dijiste». El alivio suavizó sus facciones. «Bien, porque lo decía en serio, Wilfred. Si me aceptas como tu esposo, me gustaría ser el padre de Emma en todos los sentidos que importan». La simple sinceridad en su voz hizo que los ojos de Wilfred se llenaran de lágrimas. «¿Por qué?», preguntó antes de poder detenerse. «¿Por qué harías eso por una niña que no es tuya?». Ethan guardó silencio por un momento. Su mirada se volvió hacia adentro. «Cuando tenía 12 años, mi padre fue a la guerra. Antes de irse, me dijo que ahora yo era el hombre de la casa, responsable de mi madre y mi hermana». Levantó la vista, encontrándose con sus ojos. «Me lo tomé en serio, las protegí lo mejor que pude. Pero no pude protegerlas de la enfermedad. Mi hermana murió de escarlatina mientras mi padre estaba fuera, mi madre de influenza unos años después». Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas.
Cuando te vi bajar de esa diligencia con Emma en brazos y esos moretones en la cara, algo en mí supo que esta era mi oportunidad de proteger a alguien de nuevo, de hacer lo correcto por una mujer y una niña que necesitaban ayuda. Por deber, dijo Wilfred suavemente, tratando de entender. Al principio, quizás, admitió Ethan, pero ya no. Dudó. Luego extendió la mano para tomarla de ella. No soy bueno con las palabras elegantes, Wilfred, pero quiero que sepas que casarme contigo mañana no es solo por deber o por hacer lo correcto. Es porque en este corto tiempo, tú y Emma se han vuelto importantes para mí, más importantes de lo que esperaba. La confesión quedó en el aire entre ellos, honesta y sin adornos. Wilfred miró sus manos unidas, la de él grande y callosa, la de ella más pequeña pero no menos marcada por el trabajo. «Tú también te has vuelto importante para mí», susurró, finalmente dando voz al sentimiento que había estado creciendo dentro de ella. Para las dos. Algo cambió en la expresión de Ethan. Alivio, alegría. No podía nombrarlo con exactitud. Apretó suavemente su mano antes de soltarla. «Es tarde», dijo. «Deberías descansar un poco antes de mañana». Mientras recogía su costura, Wilfred sintió una extraña combinación de nerviosismo y anticipación. Mañana se convertiría en la esposa de Ethan, no solo en el papel, sino en la verdad. El pensamiento era a la vez aterrador y emocionante. En su habitación, extendió el vestido a medio terminar, alisando la tela con manos cuidadosas. No era la boda con la que había soñado de niña, pero de alguna manera se sentía más correcta que cualquier cosa que hubiera venido antes. La mañana de la boda amaneció clara y brillante. Wilfred se despertó temprano, terminando las últimas puntadas de su vestido antes de que Emma se moviera. La tela azul brillaba a la luz temprana, simple pero elegante con su corpiño ajustado y su falda fluida. Después de alimentar y cambiar a Emma, acostó al bebé de nuevo en su cuna y comenzó sus propios preparativos. Se lavó con el jabón con aroma a rosas que la señora Graves había dejado. Se cepilló el pelo hasta que brilló y se lo recogió con dedos temblorosos. El vestido le quedaba perfecto, enfatizando su esbelta cintura y resaltando el azul de sus ojos. Mirándose en el pequeño espejo que Ethan le había dado, Wilfred apenas se reconoció. Los moretones habían desaparecido casi por completo, y había color en sus mejillas, un brillo en sus ojos que había estado ausente durante demasiado tiempo. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Wilfred», llamó Ethan. «El predicador está aquí. ¿Estás lista?» Abrió la puerta y lo encontró de pie allí con lo que claramente era su mejor camisa, el pelo bien peinado, la cara recién afeitada. La miró durante un largo momento, con algo parecido al asombro en su expresión. «Estás preciosa», dijo finalmente. «Gracias». Ella alisó la falda nerviosamente. «Tú también estás muy guapo». Una sonrisa tiró de la comisura de su boca. «Josiah me hizo lavarme detrás de las orejas». La simple broma rompió la tensión, haciendo reír a Wilfred. Recogió a Emma, que estaba vestida con un camisón limpio y una cinta en su escaso pelo, y siguió a Ethan a la sala principal. El predicador itinerante era un hombre delgado, con ojos amables y un trato gentil. Josiah estaba a su lado, sonriendo ampliamente, y para sorpresa de Wilfred. La señora Graves y los Thomas de la tienda general también estaban presentes. «Espero que no te importe el público», dijo Ethan en voz baja. «Las noticias viajan rápido en Kearney». «No me importa», respondió Wilfred, conmovida de que estas personas hubieran venido a presenciar su unión. La ceremonia fue breve pero significativa. Se pararon ante el predicador, con las manos unidas, mientras él hablaba de compromiso, compañerismo y la construcción de una vida juntos. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Ethan fue firme. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Wilfred mientras prometía amarla, honrarla y protegerla todos los días de su vida. La propia voz de Wilfred tembló ligeramente al repetir las palabras. Pero su corazón estaba seguro. Este hombre amable y honorable, era alguien con quien podía construir una vida, alguien en quien podía confiar su seguridad y el futuro de Emma. «Por la autoridad que me confiere el territorio de Nebraska», concluyó el predicador, «ahora los declaro marido y mujer. Señor Blackburn, puede besar a la novia». Ethan dudó, sus ojos haciendo una pregunta silenciosa. Wilfred asintió, y él se inclinó hacia adelante, sus labios encontrándose con los de ella en un beso que fue suave pero prometedor. Un comienzo en lugar de una conclusión. Cuando se separaron, la señora Graves se secaba las lágrimas de los ojos, y Josiah silbaba alegremente. Emma, atrapada entre ellos, gorjeó felizmente como si ella también aprobara la unión. «Damas y caballeros», anunció el predicador, «permítanme presentarles al señor y la señora Ethan Blackburn». La pequeña reunión aplaudió, y la señora Thomas sacó un pastel que había horneado para la ocasión. Hubo café e incluso una botella de whisky que Josiah pasó para los brindis. Fue una celebración sencilla, pero alegre en su falta de pretensiones. A medida que avanzaba la tarde, sus invitados se fueron marchando gradualmente, dejando a Ethan y Wilfred solos con Emma. Una nueva conciencia flotaba en el aire entre ellos. Ahora eran verdaderamente marido y mujer, con todo lo que eso implicaba. «Traeré mis cosas del granero», dijo Ethan finalmente,
rompiendo el silencio. A menos que prefieras que me quede allí un tiempo más. Wilfred reunió su coraje. No, deberías traer tus cosas adentro. Este es tu hogar. El alivio brilló en su rostro. Nuestro hogar ahora. Esa noche, después de que Emma se acomodara para la noche, se sentaron juntos en el porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo de Nebraska en tonos dorados y carmesí. El brazo de Ethan descansaba ligeramente sobre los hombros de Wilfred, y ella se apoyó en su calor, sintiendo una satisfacción que había creído perdida para siempre. «Señora Blackburn», dijo él suavemente, probando el nombre. «Sí, señor Blackburn», respondió ella, sonriéndole. Su mano libre se alzó para tocar su mejilla. «Quise decir lo que dije en esos votos, cada palabra». «Yo también», susurró Wilfred. Esta vez, cuando la besó, no hubo nada vacilante en ello. Sus labios reclamaron los de ella con suave posesión, y Wilfred respondió de la misma manera, sus brazos rodeando su cuello mientras se rendía a los sentimientos que había estado conteniendo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Ethan apoyó su frente contra la de ella. «Nunca esperé esto», admitió. «Cuando envié ese anuncio, esperaba compañía, alguien con quien compartir el trabajo y los días. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Y yo nunca pensé que encontraría a alguien como tú», respondió Wilfred honestamente. «Alguien que aceptara a Emma y a mí, sin dudarlo, que nos protegiera sin intentar poseernos». Ethan le apartó un mechón de pelo de la cara. Su toque era reverente. «No son posesiones, Wilfred. Son mi familia». La simple declaración derritió algo dentro de ella. La última barrera de miedo y duda. Cuando él se levantó y le ofreció la mano, ella la tomó sin dudarlo, permitiéndole que la llevara adentro, al dormitorio que ahora compartían. Más tarde, mientras la luz de la luna se derramaba por la ventana y Ethan dormía a su lado, Wilfred reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado a este momento. Había huido de Chicago desesperada, buscando solo seguridad. En cambio, había encontrado un hogar, un protector y, quizás con el tiempo, el amor. El pensamiento todavía se estaba formando en su mente mientras se quedaba dormida, segura de que, sin importar lo que trajera el mañana, lo enfrentaría con Ethan a su lado. Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo que se sentía cada vez más como un hogar. Cada día traía nuevos descubrimientos. Ethan aprendía a calmar a Emma cuando estaba inquieta. Wilfred descubría su habilidad con el huerto. Ambos navegaban la delicada danza de un nuevo matrimonio construido más en el respeto que en la pasión, aunque ese aspecto también estaba creciendo. La primera prueba real de su unión llegó un mes después de la boda, cuando llegó una carta dirigida a Wilfred. El matasellos de Chicago hizo que sus manos temblaran al abrirla. «Es de mi amiga Mary», dijo, con la voz inundada de alivio mientras leía el contenido. «Dice que Daniel nos ha estado buscando. Ha ido a su casa 2 veces, exigiendo saber a dónde me llevé a su hija». La mandíbula de Ethan se tensó, pero su voz permaneció tranquila. «¿Mary sabe dónde estás?» «No, solo le dije que me dirigía al oeste». Wilfred se mordió el labio, la ansiedad regresando. «Pero si todavía está buscando después de todo este tiempo». «No te encontrará aquí», le aseguró Ethan. Pero su expresión se había vuelto sombría. «De todos modos, creo que es hora de que oficialicemos las cosas con Emma. Papeles de adopción oficiales». Le tomó la mano, su mirada firme. «Si estás dispuesta. Hacerla legalmente una Blackburn, para que nadie pueda cuestionar a quién pertenece». El gesto, tan práctico pero tan profundo en su compromiso, hizo que los ojos de Wilfred se llenaran de lágrimas. Lo haría en un instante. Ethan le apretó la mano. «Dije lo que dije. Ambas son mías ahora, en todos los sentidos que importan». Al día siguiente, fueron a Kearney para hablar con el secretario del condado. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Con Wilfred como tutora legal de Emma y sin padre en el certificado de nacimiento, el secretario no vio razón para negar su petición. «Presentaré esto hoy», les aseguró, sellando los documentos con un sello oficial. «Felicidades, señor y señora Blackburn. Tienen una hija». Al salir del juzgado, Wilfred sintió como si se le hubiera quitado un peso de encima. Emma era suya de forma segura ahora, protegida por la ley y por el amor. «Gracias», dijo en voz baja mientras caminaban de regreso al carro, con Emma durmiendo contra su hombro. Ethan la miró, con las cejas levantadas. «¿Por qué?» «Por hacernos sentir seguras, por hacernos una familia». Una sonrisa suavizó sus facciones mientras se inclinaba para darle un beso en la frente. «Tú me has dado lo mismo, Wilfred, quizás más». Los meses de otoño trajeron un torbellino de actividad al rancho. Había que cosechar, clasificar y vender el ganado, y hacer preparativos para el invierno. Wilfred se lanzó al trabajo, aprendiendo de Ethan y Josiah, decidida a ser una verdadera compañera en su empresa compartida. Emma crecía más fuerte cada día. Su balbuceo de bebé comenzaba a formar sonidos reconocibles. «Papá» fue su primera palabra clara, dirigida inequívocamente a Ethan mientras la levantaba por encima de su cabeza una noche.
La expresión de alegría atónita en su rostro había conmovido a Wilfred hasta las lágrimas. Ella sabe, había susurrado, acunando a Emma contra su pecho. Realmente sabe que soy su padre. Para cuando cayó la primera nevada, transformando el paisaje de Nebraska en una extensión blanca y prístina, Wilfred había llegado a amar el rancho casi tanto como amaba al hombre que la había llevado allí. Los amplios espacios abiertos que una vez le parecieron intimidantes ahora se sentían como libertad. El aislamiento que le había preocupado ahora parecía una bendita privacidad. En la mañana de Navidad, Ethan la sorprendió con una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un relicario de oro, simple pero elegante. «¡Ábrelo!», la instó. El relicario contenía una pequeña fotografía de Emma en un lado y, para su sorpresa, un mechón de pelo de Abigail en el otro. «¿Cómo lo tenías en tu bolso de viaje?», explicó Ethan. «Lo vi cuando estabas desempacando. Pensé que querrías mantener a tu hermana cerca de tu corazón». La consideración del regalo, reconociendo que su amor por Abigail seguía siendo una parte importante de quién era, abrumó a Wilfred. Le echó los brazos al cuello, presionando su rostro contra su hombro. «Es perfecto», susurró. «Tú eres perfecto». Él se rió, el sonido retumbando en su pecho. «Lejos de eso, señora Blackburn, pero lo estoy intentando». El regalo de Wilfred para él fue más práctico. Un nuevo diario encuadernado en cuero para reemplazar el andrajoso en el que llevaba las cuentas del rancho. Pero había inscrito en la cubierta interior palabras que hicieron que sus ojos brillaran sospechosamente. «Para Ethan, que nos dio un hogar cuando más lo necesitábamos. Con todo mi corazón, Wilfred». Esa noche, mientras yacían juntos en el calor de su cama, mientras los vientos invernales aullaban afuera, Wilfred finalmente dio voz al sentimiento que había estado creciendo dentro de ella durante meses. «Te amo», susurró en la oscuridad. «Creo que lo he hecho casi desde el principio». Los brazos de Ethan se apretaron a su alrededor. «He estado esperando escuchar esas palabras», admitió, con la voz ronca por la emoción. «Las he estado sintiendo yo mismo durante más tiempo del que me gustaría admitir». «¿Por qué no dijiste nada?». «Quería estar seguro de que estabas lista para escucharlo, que no era solo gratitud u obligación lo que te hacía quedarte». Wilfred se apoyó en un codo, encontrando su rostro a la luz de la luna que se derramaba por la ventana. «No es ninguna de esas cosas, Ethan. Eres tú. ¿Quién eres? ¿Cómo nos tratas a Emma y a mí, el hombre que has demostrado ser cada día desde que llegamos?» Él la atrajo para un beso que no dejó dudas sobre sus propios sentimientos. «Te amo, Wilfred Blackburn. Desde que bajaste de esa diligencia, pareciendo que podrías romperte si alguien hablaba demasiado bruscamente, pero con la barbilla en alto de todos modos, lista para luchar contra el mundo entero por ese bebé en tus brazos». La simple poesía de sus palabras la conmovió profundamente. Este hombre que afirmaba no ser bueno con las palabras, acababa de capturar la esencia de quién era ella en una sola frase. El invierno dio paso a la primavera, trayendo nuevos terneros al rebaño y un nuevo crecimiento al huerto. Emma dio sus primeros pasos tambaleantes por el suelo de la cabaña, cayendo en los brazos de Ethan entre carcajadas. La vida era buena, mejor de lo que Wilfred se había atrevido a esperar. Las pesadillas venían con menos frecuencia ahora, y cuando lo hacían, Ethan estaba allí para abrazarla hasta que el miedo disminuía. Luego, en una suave mañana de mayo, el pasado del que Wilfred había estado huyendo finalmente la alcanzó. Estaba en el huerto, con Emma jugando cerca en una manta, cuando el sonido de un caballo que se acercaba llamó su atención. Las visitas eran raras en el rancho, especialmente las no anunciadas. Enderezándose, se protegió los ojos del sol, tratando de distinguir al jinete. Algo en la forma de sus hombros le provocó un escalofrío incluso antes de que pudiera ver su rostro. Cuando se acercó, sus peores temores se confirmaron. Daniel Sullivan estaba sentado a horcajadas sobre un hermoso caballo bayo, su rostro con la fría máscara que recordaba demasiado bien. «Hola, Winnie», llamó, usando el apodo que ella siempre había odiado. «Ha pasado mucho tiempo». Instintivamente, Wilfred se movió para interponerse entre Daniel y Emma. «¿Cómo me encontraste?». Él desmontó, atando su caballo a la cerca del huerto. «No fue fácil, pero tengo amigos en la oficina del ferrocarril». Uno de ellos recordaba a una joven con un bebé comprando un billete a Nebraska. A partir de ahí, fue solo cuestión de preguntar hasta que encontré a alguien que recordaba a una esposa por correspondencia llegando a Kearney. Su mirada se desvió hacia Emma, que observaba al extraño con ojos curiosos. «Ha crecido». «No es tuya», dijo Wilfred, con la voz más firme de lo que se sentía. «Ya no». La expresión de Daniel se endureció. «Es mi sangre, mi hija. He venido a llevarla a casa, donde pertenece». «Este es su hogar», replicó Wilfred, su mano moviéndose hacia el bolsillo de su delantal donde guardaba un pequeño cuchillo de jardinería. «Pertenece aquí, con su familia». «¿Familia?», se burló Daniel. «¿Te refieres a ese vaquero con el que has estado jugando a la casita?» «No es nada para ella, nada para ninguna de las dos». «Es su padre en todos los sentidos que importan», respondió Wilfred, levantando la barbilla. «Y mi esposo, legalmente y en verdad». Algo peligroso brilló en los ojos de Daniel. «Bueno, eso se arregla fácilmente.
Las viudas no pueden impedir que los verdaderos padres se lleven a sus hijos. La amenaza envió un escalofrío por las venas de Wilfred. Miró hacia los pastos, rezando para que Ethan regresara pronto. Él y Josiah habían salido al amanecer para revisar las cercas del norte, pero generalmente regresaban al mediodía. «Deberías irte, Daniel», dijo, tratando de mantener la voz tranquila. «No hay nada para ti aquí». Él dio un paso hacia ella y Wilfred se tensó, con el cuchillo medio sacado del bolsillo. Pero antes de que Daniel pudiera acercarse más, el sonido de cascos al galope llamó su atención. Ethan entró en el patio a toda velocidad, deteniendo su caballo bruscamente antes de bajar de la silla de un salto. Su expresión era furiosa mientras se dirigía hacia ellos. «¿Quién diablos eres tú?», exigió. «¿Y qué estás haciendo en mi propiedad?». Daniel se enderezó, su mano moviéndose casualmente hacia su cadera, donde Wilfred sabía que llevaba una pistola. «Soy Daniel Sullivan. He venido por mi hija». La mirada de Ethan se dirigió a Wilfred y Emma, evaluando su seguridad antes de volver a Daniel. «¿Tu hija?». Su voz era peligrosamente suave. «Qué curioso. Los papeles que tengo dicen que es mía». «Los papeles se pueden cambiar», respondió Daniel con una sonrisa fría. «O quemar. Los accidentes ocurren aquí en el desierto». La amenaza apenas velada quedó en el aire entre ellos. Wilfred contuvo la respiración, aterrorizada de lo que podría suceder a continuación. Ambos hombres estaban armados, ambos decididos, y Emma estaba atrapada en el medio. «Wilfred», dijo Ethan sin apartar la vista de Daniel, «lleva a Emma adentro». «Pero ahora, por favor». Su voz era suave pero firme. Tomando a Emma en sus brazos, Wilfred retrocedió hacia la casa, con el corazón martillándole en el pecho. Desde el porche, todavía podía oír sus voces, aunque no las palabras exactas. Lo que sea que Ethan dijo hizo que la postura de Daniel se tensara, su mano moviéndose más deliberadamente hacia su arma. No podía dejar a Ethan para que enfrentara esto solo. Dejando a Emma dentro de la puerta con una instrucción susurrada de que se quedara quieta, Wilfred alcanzó el rifle que Ethan guardaba montado sobre la chimenea. Para cuando regresó al porche, la confrontación había escalado. El arma de Daniel estaba desenfundada, apuntando al pecho de Ethan. «No me iré sin ella», decía Daniel, con la voz tensa por la ira. «Es mía por sangre, y ningún ranchero que juega a ser padre me la va a quitar». «Dejó de ser tuya en el momento en que le levantaste la mano», respondió Ethan, su propia mano flotando cerca de su pistolera. «Un verdadero padre protege a su hija, la ama. No mereces ni pronunciar su nombre». El dedo de Daniel se apretó en el gatillo. «Última oportunidad, vaquero. Apártate o muere donde estás». Sin dudarlo, Wilfred se llevó el rifle al hombro. «Daniel», llamó, su voz sonando clara en el patio. Ambos hombres se giraron, sorprendidos por su interrupción. «Baja el arma», ordenó, con el rifle firme en sus manos. «No dejaré que hagas daño a nadie más a quien amo». Los ojos de Daniel se entrecerraron, evaluando la amenaza. «No me dispararás, Winnie. No tienes el valor». «No lo tenía», asintió ella. «Antes de Emma, antes de Ethan. Pero por ellos no hay nada que no haría». Algo en su voz, la certeza absoluta, quizás, hizo que Daniel dudara. Su mirada se movió de Wilfred a Ethan y de vuelta. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, bajando ligeramente su arma. «Volveré con la ley de mi lado». «La ley ya ha decidido», respondió Ethan. «Emma es nuestra hija legalmente, adoptada con la plena aprobación del Tribunal del Condado. No tienes ningún derecho sobre ella». La duda parpadeó en el rostro de Daniel por primera vez. «Estás mintiendo». «Los papeles están adentro», dijo Wilfred, firmados, sellados y archivados con el secretario del condado. «Puedes verlos tú mismo si no nos crees». Daniel dudó, claramente reevaluando su posición. Después de un largo momento, enfundó su arma. «No será la última vez que oigan de mí», advirtió, retrocediendo hacia su caballo. «La sangre cuenta para algo, incluso aquí en este territorio olvidado de Dios». «No tanto como el amor», replicó Ethan. «No tanto como estar ahí todos los días, cuidándola, protegiéndola. Eso es lo que hace a un padre, Sullivan, no la sangre». Daniel montó su caballo, su rostro una máscara de fría furia. Veremos qué dicen los tribunales sobre eso. Mientras se alejaba, Wilfred bajó el rifle, sus manos temblando de repente mientras la adrenalina se drenaba de su cuerpo. Ethan estuvo a su lado en un instante, tomando el arma y dejándola a un lado antes de atraerla a sus brazos. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz ronca por la preocupación. «¿Te hizo daño?». «No», le aseguró, aferrándose al sólido calor de su pecho. «Estamos bien, pero Ethan, si vuelve». «No se acercará a ninguna de las dos», prometió Ethan. «Pero por si acaso, mañana iremos al pueblo, hablaremos con el sheriff. Nos aseguraremos de que todos sepan que Sullivan no tiene ningún derecho legal sobre Emma». Dentro, encontraron a Emma jugando contenta con sus bloques de madera, ajena al peligro que acababa de pasar. Al verla, Wilfred sintió una renovada oleada de protección. «Dije lo que dije», le dijo a Ethan en voz baja. «Le habría disparado si hubiera sido necesario».
Ethan asintió, sin juicio en sus ojos. Lo sé, yo también. Esa noche, después de que Emma se durmiera, se sentaron a la mesa de la cocina discutiendo qué hacer a continuación. Ethan ya había enviado a Josiah para alertar al sheriff sobre la visita de Daniel, pero necesitaban un plan a más largo plazo. No se rendirá fácilmente, advirtió Wilfred. Daniel siempre ha sido terco y odia perder. Pero en realidad no quiere a Emma, señaló Ethan. Solo no quiere que tú la tengas. Hombres como él, se trata de control, no de amor. Wilfred asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. ¿Qué podemos hacer? Ethan extendió la mano sobre la mesa para tomarla de ella. Luchamos juntos. Le mostramos al mundo y a cualquier juez que pregunte que Emma nos pertenece, que somos sus padres en todos los sentidos que importan. Su convicción la tranquilizó. Juntos, asintió ella, apretando su mano. A la mañana siguiente fueron a Kearney, Emma asegurada entre ellos. El sheriff, un hombre curtido llamado Cooper, escuchó gravemente su historia. Vigilaré a este personaje de Sullivan, prometió, y telegrafiaré al juez del condado. Le haré saber la situación en caso de que Sullivan intente presentar una reclamación. Gracias, sheriff, dijo Ethan, con evidente alivio en su voz. Al salir de la oficina del sheriff, Wilfred vio una cara familiar al otro lado de la calle. Daniel saliendo del salón. Él los vio en el mismo momento, sus ojos entrecerrándose antes de girar bruscamente y alejarse. «Todavía está aquí», susurró, abrazando a Emma con más fuerza. «Déjalo que mire», respondió Ethan, su brazo rodeando sus hombros. «Déjalo que vea cómo es una familia de verdad». Pasaron el día en el pueblo, deliberadamente visibles. Ethan presentó a Wilfred y Emma a todos los que encontraron, enfatizando su estatus familiar. Para cuando regresaron al rancho, la mitad de Kearney había escuchado su historia y prometido su apoyo. «Ningún extraño va a venir aquí y quitarle un hijo a gente buena como ustedes», les aseguró la señora Thomas. «No, mientras este pueblo tenga algo que decir al respecto». La muestra de solidaridad fue conmovedora, pero Wilfred seguía inquieta. Conocía a Daniel demasiado bien como para creer que simplemente se rendiría y se iría a casa. Sus temores se confirmaron 3 días después, cuando el sheriff Cooper llegó al rancho, con expresión preocupada. «Sullivan ha presentado una petición ante el tribunal del condado», les informó, alegando que la adopción fue fraudulenta porque no fue notificado ni se le dio la oportunidad de oponerse. El corazón de Wilfred se hundió. «Nos abandonó, nos dejó sin nada». «El juez querrá oír eso», respondió Cooper. «La audiencia está fijada para la próxima semana en la sede del condado. Ambos necesitarán testificar». Después de que el sheriff se fue, Wilfred se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. La desesperación la invadía. ¿Y si se la dan a él? ¿Y si le creen a él en lugar de a nosotros? Ethan se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «No lo harán. Tenemos la verdad de nuestro lado, Wilfred. Y si eso no es suficiente, encontraremos otra manera. Te lo prometo, Emma se queda con nosotros». La determinación en su voz la tranquilizó. Esta ya no era su batalla sola, era de ambos, juntos. El día de la audiencia amaneció claro y brillante. Se vistieron con sus mejores ropas. Wilfred con el vestido azul que había usado para su boda. Emma con un vestido nuevo que Wilfred había cosido especialmente. Josiah se había ofrecido a acompañarlos para darles apoyo moral, y aceptaron agradecidos. El juzgado del condado estaba a 2 horas de viaje de Kearney, un edificio de ladrillo sustancial que hablaba de permanencia en un territorio que aún se estaba definiendo. Dentro, la sala del tribunal ya estaba abarrotada cuando llegaron. Parecía que la mitad de Kearney había hecho el viaje para mostrar su apoyo. Daniel estaba sentado al frente de la sala, vestido con un traje caro que le recordó a Wilfred su prosperidad en Chicago. No reconoció su presencia, pero ella podía sentir su fría mirada siguiéndola mientras Ethan la llevaba a sus asientos. El juez, un hombre de rostro severo llamado Hollister, llamó al orden puntualmente a las 10. Comenzó revisando los papeles de adopción y la petición de Daniel. «Este es un caso inusual», comentó, mirando por encima de sus gafas a las partes reunidas. «El señor Sullivan afirma que no sabía el paradero de su hija y no se le dio la oportunidad de hacer valer sus derechos parentales. La señora Blackburn, anteriormente Bower, afirma que el señor Sullivan abandonó a la niña y renunció a esos derechos. Escucharemos a ambas partes, comenzando con el señor Sullivan». Daniel subió al estrado con la confianza de un hombre acostumbrado a que le creyeran. Pintó un cuadro de un viudo afligido cuya cuñada le había robado a su hija en la noche, privándolo de su único vínculo con su amada esposa fallecida. «He estado buscándolas durante meses», concluyó, con la voz quebrada de manera convincente. «Emma es todo lo que me queda de mi Abigail. Solo quiero que mi hija vuelva donde pertenece». Fue una actuación convincente, y Wilfred se sintió mal al ver a varios de los espectadores asentir con simpatía. Incluso sabiendo la verdad, casi podía creerle ella misma. Cuando fue su turno de testificar, Wilfred respiró hondo, sacando fuerzas de la firme presencia de Ethan a su lado. Con una voz clara que ganó confianza a medida que hablaba, relató la verdad.
el difícil matrimonio de Abigail, el creciente resentimiento de Daniel hacia el bebé que le había quitado a su esposa, su descenso a la violencia borracha. Lo encontré de pie sobre la cuna de Emma con la mano levantada, dijo, el recuerdo aún vívido. Estaba borracho, furioso porque ella había matado a Abigail. Cuando intenté detenerlo, se volvió contra mí. Señaló su rostro. Los moretones apenas habían desaparecido cuando llegué a Kearney. La expresión del juez permaneció neutral. ¿Y tiene testigos de esta supuesta violencia? El corazón de Wyfred se hundió. No, su señoría. Sucedió en nuestra casa, a puerta cerrada. Daniel sonrió fríamente desde su asiento, confiado en su ventaja. Entonces, para sorpresa de Wyfred, la puerta de la sala se abrió y entró la señora Graves, apoyando a una mujer de aspecto frágil que no reconoció. «Con el perdón del tribunal», gritó la señora Graves, «pero hay un testigo». El juez frunció el ceño ante la interrupción. «¿Quién es usted, señora?» «Margaret Graves, su señoría, y esta es Mary Caldwell, recién llegada de Chicago en el tren de la mañana. Tiene un testimonio relevante para este caso». Wyfred jadeó suavemente. Mary, su amiga de Chicago, la que había escrito sobre la búsqueda de Daniel. El juez dudó, luego asintió. «Muy bien, escucharemos lo que la señora Caldwell tiene que decir». Mary prestó juramento, su rostro pálido pero decidido mientras subía al estrado. Con una voz tranquila que, sin embargo, se escuchó en toda la sala, describió lo que había presenciado. Los ataques de ira de Daniel, su negligencia hacia Emma, sus amenazas contra el bebé y Wyfred. «Vi los moretones», concluyó, mirando directamente a Daniel. «No solo una vez, sino muchas veces. Le rogué a Wyfred que se fuera antes de que las matara a las dos. Cuando finalmente lo hizo, fue lo más valiente que he visto». Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Daniel se había oscurecido de ira, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose bajo el testimonio de Mary. «¡Esto es absurdo!», protestó, poniéndose de pie. «Está mintiendo, claramente instruida por los Blackburn para...» «Señor Sullivan», interrumpió bruscamente el juez, «¿se controlará en mi tribunal o será expulsado?» Daniel se calmó, pero el daño estaba hecho. Su máscara de padre afligido se había deslizado, revelando la ira debajo. Ethan fue el último en testificar, su tranquila dignidad, un marcado contraste con el arrebato de Daniel. Habló de encontrar a Wyfred y Emma en su puerta, maltratadas y asustadas. De su gradual curación en los meses siguientes, de su amor por la niña que consideraba su hija en todos los sentidos que importaban. «Emma me conoce como su padre», dijo simplemente. «Es feliz, sana y está a salvo. ¿No es eso lo que más importa?» Cuando todos los testimonios fueron escuchados, el juez se retiró para considerar su decisión. La espera fue agonizante. Wyfred abrazó a Emma con fuerza, susurrándole palabras de consuelo que no estaba segura de creer ella misma. El brazo de Ethan alrededor de sus hombros era firme, su presencia un baluarte contra sus miedos. «Pase lo que pase», prometió en voz baja. «Lo enfrentaremos juntos». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó al estrado. La sala se quedó en silencio mientras se aclaraba la garganta. «Este no es un caso simple», comenzó. «La ley generalmente reconoce los derechos de un padre natural sobre los de los adoptivos. Sin embargo, la ley también existe para proteger a los inocentes, particularmente a los niños que no pueden protegerse a sí mismos». Miró directamente a Daniel. «Señor Sullivan, encuentro inquietante el testimonio sobre su trato a la niña. Si bien puede tener un derecho biológico, sus acciones sugieren que no es apto para ejercer la autoridad parental». El alivio comenzó a inundar a Wyfred, pero el juez no había terminado. «Señora Blackburn, su decisión de sacar a la niña de una situación peligrosa fue comprensible, incluso encomiable. Sin embargo, el curso adecuado habría sido buscar la intervención legal, no huir a través de las fronteras estatales». La esperanza de Wyfred vaciló. ¿Iba a fallar en su contra después de todo? El juez enderezó sus papeles. «Habiendo considerado todos los testimonios y pruebas, encuentro que los mejores intereses de la niña, Emma Sullivan Blackburn, se sirven permaneciendo bajo la custodia de sus padres adoptivos, Ethan y Wyfred Blackburn». Un grito de júbilo estalló entre el contingente de Kearney. Wyfred se desplomó contra Ethan, aliviada mientras él las atraía a ella y a Emma en un fuerte abrazo. «La adopción se mantendrá», continuó el juez por encima del ruido, «con la siguiente condición. Al señor Sullivan se le permitirá una visita supervisada por año, si decide ejercer ese derecho, para mantener alguna conexión con su hija biológica. No era un fallo perfecto, pero era una victoria de todos modos. Emma se quedaría con ellos, a salvo en el hogar que habían construido juntos». Daniel salió furioso del tribunal sin mirar atrás, su rostro una máscara de ira frustrada. Wyfred lo vio irse, sintiendo no triunfo, sino una extraña especie de lástima. Nunca conocería la alegría de la risa de Emma, la maravilla de sus primeros pasos, el privilegio de guiar su vida.
Fuera del juzgado, sus amigos de Kearney los rodearon con felicitaciones y buenos deseos. Mary se acercó vacilante, su sonrisa cansada pero genuina. «Vine tan pronto como recibí el telegrama de la señora Graves», explicó. «No podía dejar que se llevara a Emma después de todo lo que había hecho». Wilfred abrazó a su amiga entre lágrimas. «Gracias. No sé qué habríamos hecho sin tu testimonio». «Te ves feliz», observó Mary, estudiando el rostro de Wilfred. «Verdaderamente feliz». «Lo soy», confirmó Wilfred, mirando a Ethan, que estaba cerca, con Emma sentada en sus hombros. «Encontré lo que ni siquiera sabía que estaba buscando». El viaje de regreso a Kearney fue jubiloso, con Josiah liderando al grupo en canciones de celebración. Para cuando llegaron al pueblo, Wilfred estaba agotada, pero profundamente agradecida. La pesadilla había terminado. Emma era oficial e irrevocablemente suya. Esa noche, después de que las celebraciones se calmaran y estuvieran solos en el rancho una vez más, Ethan encendió un fuego en el hogar a pesar del calor de la noche de verano. «¿Para qué es esto?», preguntó Wilfred, acomodando a Emma en una manta cercana. «Pensé que podríamos necesitarlo», respondió misteriosamente, desapareciendo en su dormitorio. Cuando regresó, llevaba una pequeña caja de madera. «¿Qué es eso?», preguntó ella, curiosa. Ethan colocó la caja en la mesa entre ellos. «Ábrela». Dentro, Wilfred encontró una colección de papeles. Sus cartas originales a él, el certificado de matrimonio, los papeles de adopción de Emma y algo nuevo, una escritura del rancho con los nombres de ambos. «Ethan», suspiró, pasando los dedos por el documento. «No tenías que hacer esto. Quería hacerlo oficial», dijo simplemente. «Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. Lo has sido desde que bajaste de esa diligencia». Las lágrimas asomaron a los ojos de Wilfred. «Vine aquí buscando seguridad», susurró. «Nunca esperé encontrar el amor». «A veces encontramos lo que necesitamos en lugar de lo que buscamos», respondió Ethan, atrayéndola a sus brazos. «Y a veces resultan ser lo mismo». Mientras estaban juntos junto al fuego, con Emma jugando contenta a sus pies, Wilfred reflexionó sobre el extraño viaje que los había llevado a este momento. Había llegado a Kearney, maltratada y asustada, aferrada a un bebé que había jurado proteger a toda costa. En Ethan había encontrado no solo un protector, sino un compañero, no solo seguridad, sino alegría. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, mirándolo. Ethan sonrió, la luz del fuego atrapando el oro en su cabello. «Ahora vivimos, señora Blackburn. Criamos a nuestra hija, quizás añadimos algunos hijos más a la familia. Construimos algo que durará más allá de nosotros». «Me gustaría eso», dijo Wilfred suavemente. «Todo». Afuera, la noche de Nebraska se asentaba sobre la tierra que ahora compartían. Dentro, el fuego crepitaba, proyectando su cálido resplandor sobre la familia reunida a su alrededor. Una familia formada no por sangre, sino por elección, por amor, por la simple y profunda declaración que Ethan había hecho ese primer día. «Ahora ambas son mías». Y lo eran. Por ley, por amor, por los lazos inquebrantables que habían forjado juntos. Sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían como habían enfrentado el pasado. Juntos, más fuertes por haberse encontrado cuando más lo necesitaban. 2 años después, en una brillante mañana de primavera, Wilfred estaba en el porche de su ampliada casa del rancho, viendo a Ethan enseñar a Emma a montar su nuevo pony. La niña, ahora de 3 años, estaba sentada orgullosamente en la pequeña silla, con las manos firmes de su padre en su espalda mientras el pony caminaba en un círculo suave. «Mira, mamá», gritó Emma, saludando emocionada. «Estoy montando sola. Te veo, cariño», respondió Wilfred, sonriendo ante el entusiasmo de su hija. Dentro, su hijo de 6 meses, James, dormía pacíficamente en su cuna. Una nueva cuna que Ethan había hecho con el mismo cuidado que había puesto en la de Emma años antes. Era un bebé tranquilo, de ojos solemnes y pensativos, con el pelo rubio de su padre y la barbilla decidida de su madre. Daniel Sullivan nunca había regresado para ejercer sus derechos de visita. Según la última carta de Mary, se había vuelto a casar y se había mudado a California, aparentemente contento de dejar el pasado atrás. Wilfred a veces se preguntaba si Emma algún día tendría preguntas sobre sus padres biológicos, pero ese era un puente que cruzarían cuando llegara el momento. Por ahora, era simplemente y completamente feliz como la hija de Ethan y Wilfred. El rancho había prosperado bajo su cuidado conjunto. El rebaño de ganado de Ethan casi se había duplicado, y el huerto de Wilfred se había expandido a una pequeña pero productiva operación agrícola que no solo satisfacía sus propias necesidades, sino que también vendían productos extra en el pueblo. Habían construido una casa nueva y más grande el año anterior, con dormitorios adecuados para los niños y un salón donde Wilfred enseñaba a Emma sus letras por las noches. Josiah se había quedado, convirtiéndose en parte de la familia con los años. Ahora vivía en la vieja cabaña, afirmando que le convenía más que las habitaciones del granero, y recientemente había comenzado a cortejar a la maestra de Kearney.
La señora Graves todavía venía 2 veces por semana, aunque ahora limpiaba menos y mimaba más a los niños, trayéndoles dulces y juguetes que insistía que necesitaban. La vida no era perfecta. Todavía había tiempos difíciles, discusiones, momentos de duda, pero era rica y plena de una manera que ni Ethan ni Wilfred se habían atrevido a esperar antes de encontrarse. Mientras Wilfred observaba a su esposo e hija, su mano descansaba ligeramente sobre su vientre a un plano. Todavía no le había contado a Ethan sobre la nueva vida que crecía dentro de ella, queriendo elegir el momento perfecto para compartir la noticia. Quizás esta noche, después de que los niños estuvieran dormidos, le diría que necesitarían preparar el pequeño dormitorio junto al de James para otro Blackburn más. La risa encantada de Emma resonó en el patio mientras Ethan la levantaba del pony y la lanzaba al aire. Su propia risa se unió a la de ella, profunda y alegre, el sonido de un hombre que había encontrado su propósito. Wilfred sonrió, con el corazón rebosante. De los momentos más oscuros de su vida había surgido esta alegría inesperada. Un esposo que la amaba, hijos que prosperaban bajo su cuidado, un hogar construido sobre el respeto mutuo y el afecto creciente. Había llegado a Kearney magullada y aterrorizada, con un bebé en brazos y poca esperanza en su corazón. Había encontrado no solo refugio, sino amor, no solo seguridad, sino pertenencia. Mientras Ethan llevaba a Emma de regreso a la casa, ambos sonriendo ampliamente, Wilfred dio un paso adelante para encontrarse con ellos, con los brazos abiertos para abrazar a la familia que había comenzado con 2 declaraciones simples y poderosas. Ahora ambas son mías, y su propia respuesta tácita. Y tú eres nuestro.